dan hori, lehen azalduan moduan, egoera honetan, aldugun egingo dugun maskarilla honekaz eta bar, eta aldarre itotzen, ez itotzen aleginduko gara. Lehenengo puntuari ekingo dutzago orduan, aurreko bileraren akta onartzea izango litzateke, onestea. Barkatu, Kristina etorri zen bilerara, ez ni agertzen naiz, baina Kristina izan zen etorri zena. Hartuko dugu. Aldatzeko. Aldatuko dugu, arazoari. Orduan aldaketa hori ingo dugu, eta orduan onartutzat emongo dugu akta. Ez da, Pepe ulertzen dagoan, edo ez dagoan ulertzen. Jarri dagiala aurikularra, eta ekingo deutzagu. Labur bilduz, EH Bilduk nabariko errakuntza bat egoala adirazi dau nor etorri zanaren inguruan aurreko batzarrera, hori aldatuko dugu, eta beraz aldaketa hori eginda, onartutzat emongo genduke akta. Hurrengo puntua izango litzateke, zuzendaritzaren 3 hileko txostena bete beharrak ordaintzeko legezko epeen baterazpenari buruz. Lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren 2008ko 3 hilabeteak. Beraz, dokumentazio guztie deialdiagaz batera hartu dozue, ez dakite zarantzarik daukazuen edo galderarik, ez balego hurrengo puntura joango ginateke. Ez dago. 14garrena, edo hirugarrena, kasu honetan. Zuzendaritzaren 3 hileko txostena bete beharrak ordaintzeko legezko epeen baterazpenari buruz, urtarrila 2008ko lehenengo 3 hilabetea. Deialdiagaz batera hartu duzue kasu honetan informazio guztia, galderarik badago, ointxe da momentua, bestera aurreko puntura joango ginateke. Gaior, eskeneri garrar behin zait, Gaior denean aurreko puntua euskaraz eta erderaz desberdina dira. Espera, es que yo le iba a comentar, desde traducción lo estaban diciendo. Desberdina dira. Euskaraz irrikan agertzen da 3 hilabeteko ordainketa epeen horretan, eta aurreko puntuan horren berri, eta zio eman duzu, eta izan beharko litzateke aurrekontuaren likidazioa. Euskaraz desberdina daukan nik izan. Orduan hori bakarrez, nik suposatzen dut txako da likidazioa horren berri ematea. Likidazioa da, likidazioa. Hori da, likidazioaren barri hor daukazue, informazioa, gehiago batera joan jatzuen. Beraz, denpora guztien okita matata. Likidazioaren puntuan gagoz, galderari badaukazue, ontxe da momentu eiteko, bestera matrikulazioaren, igoeraren puntura joango ginateke, soldataren igoeraren puntura, ez dago, Hurrengo, musika eskolan 2020ko ordainsari igoera proposamena. Deialdiagaz batera hartu dozue informazio guztie, hau da, udaletxean egin zane, ondala hilabete pare bat soldata igoera, 102ko soldata igoera proposamena, eta kasu honetan erakunde autonomotara ekartzen dugu, irizpide berberagaz. Beraz, hau bozkaketan eron barko genduke, eta galderarik ez badago, bozkaketa. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak,
Vale. Vale, orduan. PP izan ezik, danok baiezkoa eta Alderdi Popularrak abstentzioa. Vale. Urrengo puntura joango ginateke, matrikulazioa musika eskolan 2020-21 ikasturterako. Bueno, behar jakingo duzue iragarri egin dugulako, baina, bueno, alde batetik dagoeneko ikasleak diren ikasleen matrikulazio epea, eta gero orain zabalduta dagoana ikasle barrientzako. Ikasle ohiko ikasleetatik edo betidaniko ikasleak matrikulazio kopuru oso garrantzitsua osta bere egin dagoen matrikula. Oraintxe bertan 1055 ikasletik 980 egin dabe osta bere garriztatu dabe matrikula. Eta orain gagozan sasoian ikasle barrientzako sasoian gagoz. Eta Joseanek esan duzkuna gaitik, martza nahiko ondo doa, erritmo honean. Hala ere, bada espada, egoera arraro honetan gagozan einean, aurrerago osta bere zabalduko genduke beste epe barri bat, beharrezkoa ikusten bagendu, non hor bidean galdu dalako, ohiko betidaniko ikasleen artean, non hor galdu izan bada, osta bere zabalduko genduke, ETT horren barruan gagozan einean. Eta orduan, kontsulta eginda juridikomente hori holan egin alizateko, eta holan egingo genduke. Bai, barkatu. Aforo murriztapenak edo olako zerbait eragine izan da musika eskolan, eragine izango da eskaintzen diren lekutan edo ala hori? Hori aurrera gonokan ezateko, hori guztia, baina momentuan matrikulazioa zelan dagoan, ezta? Gero, jakin dakizuen moduan, orain da, igual, ez dakila, martxoan edo otsaiaren akabuan edo danalakoa, zuekaz egin eban berba, esan ez, indarrean sartuko zala 12 urte muga hori azaltzeko, zuekaz egin eban berba azateko, hori ez jakin dakizuen, hau gertatuko da, aplikazioan sartuko da reglamentuko puntu hau, eta, bueno, segurantzean non hor entzungo dozue, kejaren bategaz eta kudeatzen dago zara, eta hori dana. Eta orduan, bahia da, martza horretan dagoz, reglamentoren aplikazioan, eta, egia da, keja batzuk hartu duguz, keja guztiei idatzi erantzun jake, eurekaz batzartu egin gara, eskatu da benean, dana egoera azaltzeko, eta esan beharrekoa dugu, puntuan puntu, ikasleak abizatzen joan izan dirala, esan ez, badakizu, hau zura 12. urtea dela, beraz, datorren urtera begira, ezin izango duzu jarraitu egoera honetan. Beste batzutan bai, baina egoera honetan, ez. Eta hor, alternatibarik emaz eski ikasi doiei? Lasai. Eta orduan, abizatzen joan izan jake, erreglamentuaren aplikazioa. Eurekaz batzartu garenean eta abar, honen inguruan berbatan egon garanean, esan deutzegu, badagoala begiratzen gagozala, aukera eurek jarraitu egin ahal izan dagien. Zehatz mehatz, Joseanek emongo dutzu informazio gehiago, berak erakutzeko dutzu, esango dutzuelako zein dan plantamendua, era zehatzago baten, ikusi dagizuen. Helburua bada, guk ez dugu eskola deskapitalizatu gura, ez da helburua, ikusten dugu jende baliotsu asko dagoela eskolan, eta gure ganatu gura dugu, esan gurot, eskolan egotea gura dugu, eta orduan, planak bagagoz egiten, jarraitu ahal izateko eskolan. Ez dakit, agian Joseanek azalduko dago beto guzti hau. Egunon guztioi, eta niretzat plazer bat izan da zuekin izateko, hainbeste denbora ikusi barik. Inportaz bazaizu igual, puntu hau igual erderaz egingo dut, azaltzeko beto. Eta empezar también para, ya sabéis, daros la bienvenida y que para mí es una
una gozada poder veros, aunque con alguno de vosotros comentaba antes de entrar que esto del miedo escénico, por volver a este tipo de situaciones, a uno también le pasan, Bien, comentaros. Para nosotros es una decisión difícil, el tema de los 12 años, sobre todo porque es gente la que quiere estar con nosotros, que está muy contenta, está muy satisfecha y, desgraciadamente, pues somos un servicio público que tenemos que estar abiertos a toda la ciudadanía de Bechotarra y tenemos que hacer, de alguna manera, sitio, por decirlo así, ¿no? Pero, como comentaba también Irantzu, queremos arbitrar dos tipos de medidas. No queremos, por un lado, descapitalizar numéricamente la música escola. Eso lo decíamos cuando hablábamos antes de toda esta situación de pandemia, antes de que sucediera todo esto. Y, por otro lado, tampoco queremos descapitalizar musicalmente la música escola. Esta gente que lleva más de 12 años con nosotros, prácticamente todos dan lo mejor de sí mismos para seguir estudiando con nosotros. Es una gozada tener muchos alumnos y alumnas tan comprometidos como estos, y a los que, también dicho desde un punto de vista educativo, ¿no? Pues pasa un poco como la obligación del padre, por decirlo así, ¿no? Llega un momento al que el hijo o la hija le tienes que decir, pues ya estás preparado para salir de casa, ¿no? Y esta educación que nosotros te hemos inculcado, te hemos imprimido, que lo hemos hecho mutuamente con lo que tú nos has aportado y nosotros lo que te aportamos, pues en algún momento pues tienes que decir, hijo, echa para adelante, ya sabes andar con la bici tú solo y hay que tirar hacia adelante. Y bueno, eso es difícil, pero es educativo. Y en la medida en que nosotros, dentro de nuestros proyectos educativos, de nuestros planes pedagógicos, favorezcamos lo que es la autonomía y el aprendizaje, pues ahí se constatará pues cuál es el nivel de éxito o no éxito. Las rupturas a veces no tienen por qué ser traumáticas, pero a todos nos parecen que a veces sí lo son un poco. Nosotros, con el criterio de los 12 años, en absoluto vamos a cerrar la puerta a este alumnado. Simplemente lo que tenemos acordado, que además lo acordamos entre todos los grupos políticos que estamos aquí en la pasada legislatura, es que en esos 12 años lo que se deja es de tener la enseñanza en especialidad. Es decir, la enseñanza del instrumento concreto, el piano, el violín, la flauta, el chistu, lo que sea. Pero este alumnado siempre se va a poder quedar matriculado en la escuela en agrupaciones instrumentales. Agrupaciones instrumentales como la banda, la orquesta, los combos, los coros, las agrupaciones de cámara, todo aquello que en la música escola podamos hacer en actividad en conjunto. También hay que decirlo que en su justa medida. Tampoco habrá probablemente sitio para todos. Os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imaginaos que en este campo de los 12 años tenemos 7 alumnos que tocan la batería y solo tenemos un par de combos en la música escola donde se puede practicar la batería. Pues los 7 alumnos pues o tendrán que turnarse o habrá que buscar alguna fórmula porque los 7 a la vez no pueden estar, ¿eh? Entonces, eso también lo vamos a intentar cuidar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Irantzu os comentaba. Hemos trasladado la información a las familias, les hemos animado a que continúen manifestando su interés por seguir con nosotros y la mayoría así lo han hecho. ¿Con qué compromiso? Con el compromiso de cuando tengamos el escenario final de toda la matriculación, que será ese 31 de mayo, o cuando volvamos a recuperar el tema de los plazos administrativos, como os comentaba antes Irantzu, abramos ese plazo extraordinario para despistaditos. Es muy buena cifra, os lo digo, es muy buena cifra que de 1.055 alumnos que teníamos matriculados hasta hace 15 días, no he actualizado ese dato, a fecha de hoy, 980 hayan manifestado su compromiso de querer seguir con nosotros. Y de esos 980, 955 lo han hecho vía online. Es decir, esa adaptación a las nuevas tecnologías haya estado también. 25 lo han hecho de forma presencial, porque la plaza de matriculación para estos oficiales se abrió antes de la pandemia. Tanto el profesorado como el personal de administración, conserjería, se han volcado para estar muy cerca de cada uno de los alumnos y facilitarles todo este proceso de matriculación. Ha sido un trabajo extraordinario y con eso lo único que quiero ilustrar es esa vocación de servicio que desde la música escola estamos manifestando para todos nuestros alumnos y para todos nuestros, explicando con claridad y con transparencia cuál es la dificultad
ante la que nos encontramos e intentando buscar un poco soluciones entre todos. La primera es que a todos estos alumnos que han cumplido más de esta etapa ya con nosotros, están todos matriculados en estas agrupaciones instrumentales o de cámaras siempre y cuando lo hayan solicitado, y están todos, lo hemos comprobado, hemos hecho la última comprobación también ayer para traeros si hace falta algún dato más SEATS-MEATS concreto, y el resto iremos viendo qué es lo que sucede cuando finalice todo el otro plazo de matriculación. Hemos tomado un compromiso con las familias antes de la etapa de confinamiento que nos gustaría mantener y que vamos a hacer todo el esfuerzo por mantenerlo. Y es que a fecha 1 de julio, todos los alumnos y alumnas que se hayan matriculado para el curso 2020-2021 sepan en qué situación se van a encontrar en septiembre. Estamos también trabajando en la música escola, ya no es tanto respuesta al tema de los 12 años, en el dibujo de los escenarios que creemos que se pueden plantear a partir de septiembre para que toda la actividad que ahora mismo realiza la música escola se pueda también impartir online. Os lo comento. Estamos impartiendo prácticamente toda la enseñanza online, menos las que no tenemos una gran experiencia en ello, como son las orquestas, las bandas, los combos, los niños de 4 a 6 años. El resto de las cosas, todas, el lenguaje musical incluido, se está impartiendo online. En ese sentido, el esfuerzo y contrarreloj que toda la comunidad educativa de Andrés Isasi está haciendo es loable, es de agradecer y por mi parte como director de felicitar a todos y cada uno de los trabajadores de la música escola. Con estos chicos y chicas de 12, chicos y chicos y no chicos y chicas, ya estoy en la edad de mi ama, ¿no? Que veía a un amigo de 60 años y decía, he visto a este chico y tal. Bueno, pues a todos estos chicos y chicas adultos que han compartido con nosotros toda esta experiencia, que muchos quieren seguir trabajando, la primera medida que hemos tomado es que para todos aquellos que lo han solicitado, la experiencia en música conjunto la tienen garantizada para el curso que viene. Y el dibujo de otros escenarios, cuando finalice el periodo total de matriculación, pues lo veremos también. Creemos que parte de nuestro estilo es el trabajar mucho con transparencia y confiando mucho y a veces desnudándonos ante quien no nos debiéramos desnudar posiblemente, pero creo que eso tiene también un feedback muy positivo por parte de las familias. Es duro a veces para estas personas de los 12 años la separación, pero yo creo que explicándolo con un poquito de paciencia y bueno, pues que luego si podemos arbitrar algún otro tipo de medidas que ahora mismo pues no tenemos totalmente definidas porque sí hemos sometido a sondeo y algunas han tenido mejor respuesta que otras, pues algún tema de masterclasses o cositas de estas, pues ya se irán perfilando, pero nuestra vocación es de atenderles lo mejor posible y cómo no, cuando algunos de ellos y algunas de estas personas han dado tanto también por la propia música escola. Joseanek nik gura neban baino gehiago azaldu dau, zer nik azaldu gura neban zer berape lusatu dau, ez da, zelan aurtengo kursoa era arraro baten behia da eten du jaku edo ez eten, baina bai barrestatzera behartu izan gaitu. Kurso gehienak bai mantendu izan dira online formatuetan, itzelesko lana egin dabe irakasleek, badakit, eta horregaitik eukidaben prestutasunagaitik formatu barri honetara birmoldatzeko eukidaben borondate guztia be, eta nire eskerrona adierazi gura dutziet, egin daben esforzoagaitik irakasleek be momentu honetan, ez dalako erreza izan, egun batetik bestera ohiko erakaskuntza sistema bat aldatzea. Eta, zelan egingo dan datorren urtea, kopurua, aforoak eta lehen ibonek galdetzen ebanaren arira, oraintze, hausan azaltzeko ben neukana, eta horretan gagoz, birplanteatzen gagoz protokoloak zelan ezarri, horretan gagoz jota fuego, egia esan, ikusteko zelan egin ahal izango dugu klaseak,
Zeia da, taldekako klaseak erabaten izango dira, orain dino horren gagoz irudikatzen, osalanek Eusko Jaurlaritzak, hezkuntza eta arloa jartzen dauzan protokolekaz sartzeko, agian 12ko talde bat ohiko leku baten ez da sartzen, baina igual areto nagusiago baten egin alda, edo ez badago areto nagusi nahikorik badan egiteko, agian formato mixtotan egin beharko dira, adibidez 12ko talde bat, astelehenetan talde horretako erdia klasean dago, eta beste erdiak online bidez jarraitzen dau, eta eguazteneko txandan, talde berean, baina eguazteneko klasean, adibidez, beste erdia egongo da presentzial formatuan, eta beste erdia online. Horren dino, irudikatzen gagoz, eszenario diferenteak, ezta? Gero ikusi beharko dabe instrumentuen klaseak, honen banakakoak dirana, zelan egiten dira. Instrumento bakotzak protokolo diferenteak daukaz. Ez da gauza berbera, biolin klase bat edo txistu klase bat. Haize instrumentuek protokolo bereziak daukiez, kasu honetan musika munduan. Eta hori haize instrumentua jotzen da bezanak, restrikzio edo asko handiagoa daukiez. Beraz, horrepe, ikusten gagoz, zelan egingo diran, eta evidentea dana, edo biztakoa dana, taldekako koruak edo konboak, eta horre, beste protokolo bereziago batzuk eki beharko da bezala, banakako kursuak baino. Baina horrek guztia, dagoeneko, gagoz lantzen, datorren kursuari begira, alik eta erarik onenean egin alizateko. Diferentea, seguru izango dela, seguro. Ohiko orain arteko klaseak izan diren moduan ez dira izango, bestera baten izango dira, baina lantzen gagozan gai bat da, eta beste erakunde espezializatu gatetik informazioa datorkunoan, batez bere osasun departamentuek dinoenen arabera, era horretan egin beharko dugu. Klaseak desdoblatzen, edo beste leku batzuk, leku zabalagoak begiratzen, edo bana dalakoa, eta horretan dagoz. Baina helburua, musika irakasten jarraitze izango da, betiko moduan. Alik eta ondoen betiko moduan, Josean eta taldeak egiten dauen moduan, daukien guztia emon da. Zuzer faltaiak horren inguruan? Ez ez da? Prozesu eraturen bat edo? Bale. Bai, eza. Mikroa mesedez, mikro. Ahora, ¿no? Me imagino que todo esto tiene que ver con referencia, sobre todo lo que ha hablado Josean, a la pregunta que se había formulado sobre las personas que pasados los 12 años, que reglamentariamente viene en la ordenanza, pues que de alguna manera tienen que salir. Y entiendo que la vocación de la escuela Andrés Isasi, por un lado, es que darles una solución en general, ¿no? Entonces, en primer lugar, parece que les estamos ofertando, por un lado, que se integren en los grupos instrumentales, combos, orquestas, etcétera. Mi pregunta es, estoy pensando en las personas que se dedican, porque claro, es relativamente sencillo en las personas que se dedican a instrumentos de viento, de cuerda, que tienen una vocación más instrumental en conjunto, pero estoy pensando en el piano, que, hombre, en algún aspecto en música de cámara puede encajar el piano, pero es que los que hemos tocado el piano sabemos que muchas veces el piano es sobre todo una carrera de solista o una experiencia de solista, ya no hablo de carreras. Entonces mi pregunta es, a estas personas en concreto del piano, ¿qué solución les parece que les estáis buscando? Una solución, entiendo, es decir, que no se les quiere dejar fuera, pero me cuesta, no sé, qué idea o qué imaginación o qué habéis pensado para dar a estas personas que quieren de alguna manera seguir practicando piano de manera solista, que es de lo que normalmente las personas que tocan el piano suelen actuar, porque no es tan común que todo el mundo se meta en el grupo de cámara como sí puede ocurrir en los instrumentos de cuerda. Y luego, por otra parte, a ver,
Podríamos pensar, yo creo que en este caso es una de las maneras en las que poner en evidencia que tenemos una nueva escuela de música en el Musiquebarri que está infrautilizada. Es decir, por un lado tenemos una demanda de unas personas que quieren seguir con su experiencia, en este caso pianística, pero que podrían ser de otros instrumentos. Tenemos los espacios, entonces no sé hasta qué punto nos falta voluntad para incrementar de alguna manera el uso de Musiquebarri y darle una mayor utilización a una inversión de 40 y tantos millones. O sea, decirles que, bueno, se ha acabado sus 12 años, ya ustedes tienen que salir, vale, estoy de acuerdo, nos estáis diciendo que estáis buscando la solución. Bueno, yo propongo como miembro de este Consejo Rector que de alguna manera se incremente los espacios que nos quedan libres en Musiquebarri. No creo que es problema de espacios, podría ser problema de personal o de profesorado, no lo sé, pero imagino que se podría hacer un esfuerzo para, teniendo ya los locales, darles mayor uso, que este es uno de los usos que podríamos buscar, dar satisfacción a esta demanda, porque si no, no sé muy bien qué sentido ha tenido tanto espacio para luego no utilizarlo. Además, me remito además lo que aquí en otras juntas se dijo, que de alguna manera yo entendí a Josean que efectivamente estamos capacitados para incrementar nuestra oferta, porque eso es lo que entendí que se dijo en esta junta rectora. En fin, no sé si me he explicado, pero bueno, ya me diréis. Vale, una cuestioncita. Hay un poco por historia de la educación musical en nuestro país. Voy a intentar ser breve también por respeto. Si luego podemos quedar, y antes os iba a decir, tengo un montón de ganas de abrazaros a cada uno, pero sobre todo de tomar un chapolí. Así que eso también práctico. Por historia un poco de lo que ha sido la tradición de la educación musical en nuestra comunidad autónoma, en nuestros territorios, en el Estado y en general en toda Europa. Desde finales del siglo XIX, las sociedades principalmente que han construido sus centros de educación musical, principalmente me refiero a centros que han tenido de alguna forma la tutela pública. Han sido sociedades, excepto las academias de banda, por decirlo así, de experiencias de lo que era el mundo de la cuerda, poquitas, en Vizcaya las ligadas al Cuartito de la Arriaga, en Bilbao. Hemos tenido una sociedad principalmente, y desde 1919 seguro, principalmente pianística, principalmente pianística. O sea, con eso quiero decir, por un lado, no se puede desdeñar la historia y el peso de la historia con nosotros. Me refiero a la enseñanza musical, de carácter académico, culta, entre comillas, etcétera. Ha sido de carácter pianístico y de carácter pianístico solista. Todos recordamos los dos planes anteriores al plan de estudios actuales. Era muy escasa el tiempo que se dedicaba a la práctica de la música en grupo, cuando luego al final bastante de las salidas profesionales que había para los músicos era la de la práctica de la música en grupo, véase orquestas, véase bandas, de cualquier estilo y en cualquier tipo de formato. La salida profesional del pianista era una salida, sí es verdad, mucho más de pianista solista, pero también, lo digo con un poco de pena, yo también tengo formación pianística, y es esa falta de formación que hemos tenido para tocar con los demás. Y eso es algo que la reforma educativa desde el año 1992, que es cuando empezaron a aplicarse la LOCSE, que se promulgó en el 90, quiere de alguna manera paliar, por lo menos en el mundo de las escuelas de música. Y es que todo el alumnado que pase por la escuela de música tenga experiencia de música en conjunto. El gran reto para los centros, pues, ¿qué hacemos con los instrumentos que principalmente han tenido vocación solista? De alguna manera no podemos dejar de ofrecer a esos alumnos la experiencia de la socialización tan importante en las etapas educativas desde los 8 o 10 años hasta ya cuando uno tiene 30, 40, 50 o lo que sea, que es la importancia de socializarse. Y la escuela de música en el nombre tiene algo al principio que se llama escuela. Nosotros estamos para educar también y la socialización es importante. Tenemos que buscar formas, modos de hacer que las personas que tocan el piano se socialicen musicalmente. ¿Cuál ha sido la respuesta habitual que se le ha dado a la socialización para el alumnado del piano? Que canten un coro.
Esa es la respuesta más habitual que es el ¿por qué? Porque no se pueden hacer orquestas de piano. Bueno, algún chino, algún japonés en un estadio de fútbol mete 70 pianos y ya está. Pero nosotros eso no vamos a hacer, porque tenemos más de 70 alumnos de piano. Entonces, tenemos que hacer, por un lado, intentar favorecer que estos chicos y chicas de todas las edades tengan experiencia, les invitamos al coro, pero luego os tengo que decir, o sea, y os tengo que pedir de vez en cuando, acercaros. Tenemos una actividad de música de cámara en piano con alumnos adultos, que yo, sabéis que soy de Bilbao y de Begoña, que Begoña cedió terrenos para hacer Bilbao. Pero en pocos sitios habrá una experiencia de música de cámara tan buena con esos alumnos adultos como la que tenemos en la Música Escola de Derecho. Y algunas personas de las que estáis aquí pudisteis observarlo cuando en los eventos que se organizaron para la apertura sucesiva de los locales en Musiquebarri, tuvimos presencia de piano a 6, a 8 manos y no recuerdo si alguna más, además de los pies que también funcionaban. Eso es muy, muy extraño de ver y nosotros lo trabajamos muy bien. Y esa experiencia estará muy bien, pues como músico solista igual quieres interpretar pues esta determinada obra de Liszt o de Rachmaninoff, están muy bien, pero no te puedes perder la experiencia de la música de cámara, no te la puedes perder. ¿Por qué? Porque si yo he fomentado en ti el hábito en la autonomía del aprendizaje, pues tú igual solo en casa o igual con una atención puntual, que ya veremos cómo la podemos dibujar y si la podemos dibujar, pues te puedo orientar porque tienes esa autonomía del aprendizaje de la que hablábamos antes. Pero orientártelo en la música de cámara es más complicado, es más complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Favorecer espacios para que estos alumnos puedan practicar la música de cámara con nosotros, que tenemos poquitos, y ir convenciéndonos de que esa propia actividad también es importante y aporta mucho a nuestro currículo. Tenemos que tener también en cuenta que el profesorado que estamos impartiendo clases en Andrés Isasi, venimos del sistema anterior y hemos tenido que hacer un esfuerzo importante en el reciclaje y la adaptación para poder dar respuesta a nuevas demandas e incluso para abrirnos a experiencias totalmente diferentes. Yo estoy seguro que si hacemos un sondeo a todos los alumnos que están llevando esa experiencia, van a decir que tienen una experiencia inolvidable. Evidentemente, todos ellos van a decir que además quieren tener el apoyo técnico para su trabajo individual, para aportar en esa clase de música de cámara. Pero bueno, dentro del escenario de lo que podemos, muchas veces suelo compartir con algunas personas que estáis aquí y últimamente también con Irantzu. Nosotros tratamos de administrar usos escasos, recursos escasos, susceptibles de usos alternativos. Y nuestros recursos son los que son. Con eso nos tenemos que arreglar. Sabemos muchas veces en el terreno de la pedagogía que vale más una sonrisa con un niño que un premio de comprarle una moto o pagarle un no sé qué. Sabemos muchas veces que si confías en mí como profesional y como persona, también cuando me equivoco, vamos a poder conseguir determinado tipo de avances. Y en ese trabajo estamos. Si podemos, dentro de ese trabajo de que no queremos descapitalizar, ir a por ello, lo vamos a hacer. Solo pedimos que se fíe la gente de nosotros. Vamos a ser muy transparentes con todo el proceso. Luego, el segundo tema que comentabas, Javi, el tema de Musiquebarri. Pues Musiquebarri, la música escola, lo tiene petado. ¿Por qué? Porque en estas medidas organizativas que estamos teniendo de querer, por lo menos, facilitar el servicio lo más cercano posible a las familias, haciendo un corte con la gente de los 12 o 14 años y a los otros por redistribuir, Musiquebarri está petado. Está petado lo que no hemos tenido nunca ni las arenas, hasta los viernes a la tarde, y con una demanda fortísima. Sí es verdad que tenemos con menos presión las arenas. También lo digo con cariño, menos mal, porque tal y como os comentaba Irantzu, si en alguno de estos momentos de desescalada o de vuelta al cole tenemos que hacer algunas divisiones de grupos o lo que sea, en algún sitio los tenemos que meter. Y ayer compartíamos, Irantzu y yo le decía, Irantzu, estate tranquila, cuando tengamos el escenario completo dibujado para septiembre, te lo vamos a presentar. Pero el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que en principio tiene muy buena pinta. Y solo os puedo decir que igual tiene muy buena pinta porque lo he socializado con el equipo directivo de la escuela,
Ayer lo estuve trabajando con los responsables, con los delegados de los trabajadores, y hoy vamos a abrir ese trabajo a red, a toda la música escola, para que nos hagan todas las aportaciones que se puedan hacer, porque queremos, como decía, Irantzu nos ponía el ejemplo en vano, no es lo mismo dar una clase de violín que dar una clase de txistu o de trompeta, porque la saliva, cuando se expande, puede tener contagio. Bueno, pues estamos trabajando medidas de protección dentro del aula, haremos un escenario para hacer un pequeño gasto o una pequeña inversión, lo que nos diga intervención que se le quiera llamar, para facilitar un poco esas distancias y que todo eso se pueda hacer. Entonces, tener aquello descongestionado no me parece mal. Os tengo que confesar otra cosa. Soy un poco viejo en esta batalla, ¿eh? Creo que con una de las personas que está aquí sentada y que la tengo enfrente, compartimos muchas aventuras desde el año 95, de cómo íbamos a poder caminar con un modelo nuevo, que era pasar de un conservatorio a una escuela de música. Y en aquel momento tuvimos muchas presiones de muchos sitios para que en Getxo apostáramos por una línea de enseñanza reglada que en principio le correspondía a la administración educativa, al gobierno vasco, tomar u orientar esa decisión. Y quisimos ser en nuestra propuesta cautos y prudentes. Y yo creo que de cara al escenario tan duro y tan difícil que por lo menos que nos dicen que vamos a tener el año que viene, etcétera, tenemos que seguir siendo cautos y prudentes y estar muy atentos al mensaje que nos lanza la sociedad, porque lo comentaba con algunas personas que estáis aquí antes de entrar en la reunión, ¿no? Una de las cosas más bonitas que se está viendo en este periodo de confinamiento es que el 90% de las propuestas que se están haciendo para que la ciudadanía se sienta realizada y creativa es el campo de la música. Es el campo de la música. Y eso no lo queremos descuidar y lo vamos a cuidar, ¿eh? Y tenemos también que lanzar un trabajo en línea pedagógica. Todo lo que se ve ahí es fruto de un trabajo que solo sale si se trabaja. La música no funciona si no hay trabajo detrás. Entonces, lo que se ve, las personas que vienen con nosotros, al principio las propuestas serán más o menos lúdicas, pero no por ser más o menos lúdicas, tienen un trasfondo educativo potente. Y entonces, en ese caminar, ojalá la ciudadanía redescubra que la música y la experiencia artística tiene algo de traslación emocional que otro tipo de actividades no tienen, ¿eh? Cuando me refiero a esto, lo extiendo. Mi campo es la música y es la música. Lo extiendo a las artes escénicas, pero también lo extiendo a las manualidades, a la gente que pinta, a la gente que hace cerámica, a la gente que escribe una poesía o un cuento, a la gente que deja que su alma o su espíritu salga a través de una mano o de lo que sea para sacar lo mejor de sí. Entonces, me he ido un poco por las ramas, lo quería poner en valor con vosotros, pero sí que es verdad, Javi, que nuestra lectura va por ahí. Es una lectura que no queremos que la Escuela de Música se muera de éxito, y para que la Escuela de Música no se muera de éxito, a veces hay que decir a nuestros hijos, hijas, a nuestros chicos y chicas, que hay que dejar un poco el camino abierto a los demás. Y si podemos tener en algún momento más recursos, yo no tengo ninguna duda de la sensibilidad de toda la corporación para con el trabajo que nosotros estamos haciendo. No lo he tenido nunca, porque así me lo habéis avalado, y no lo voy, y no tengo ninguna duda de que va a ser también así. Yo también tengo formación pianística y, en primer lugar, y tú lo sabes también como yo, que la creación musical para piano fundamentalmente es de solista. Evidentemente hay mucha música de cámara con piano, pero vamos, la creación musical fundamental de piano es de solista. Y los que tenemos formación pianística, y tú la tienes como yo, hemos hecho música de cámara, hemos pasado por música de cámara y muy seriamente, o sea, no era un trámite ni muchísimo menos, o sea, era una cosa complicada, es decir, que si luego al final en nuestras expectativas musicales hemos preferido decantarnos por
por tocar solos, no ha sido porque no hemos tenido la oportunidad de conocer lo que es la música de cámara. Y es a lo que voy. Me voy a centrar en las personas que de alguna manera se están encontrando con que ha acabado su época de 12 años en la escuela de música y que ahora resulta que la solución, por lo que te he entendido, que igual he entendido mal, que la solución que se les oferta para seguir en la música de escuela es, por un lado, o bien que canten en un coro, o bien que entren a formar parte de grupos de música de cámara, que igual no les gusta. Es decir, igual lo que quieren ellos es seguir con su enseñanza de carrera musical de piano, sin meterse en la música de cámara o sin cantar, porque igual no tienen voz, para empezar. O sea, para cantar también tendrán que tener voz, ciertamente, y para estar en música de cámara te tiene que gustar la música de cámara, igual no le gusta. Y lo que me preocupa más es, al final de todo, tenía otras cosas apuntadas. En primer lugar, no me gusta obligar a nadie a que haga música de cámara si no quiere. Que se le pueda, entre comillas, obligar a que conozca la música de cámara, lo puedo llegar a entender. Pero una vez conocida la música de cámara, pues igual decir, mire, esto no es lo mío y yo prefiero seguir con el instrumento de piano principal. Y en segundo lugar y por último, y yo sí que no me voy a ir por las ramas, creo que a pesar de lo que me has dicho de Música Barri, creo y tengo noticia de que siga habiendo espacio libre y capacidad de que la escuela de música en general pueda dar satisfacción a más alumnos de los que tenemos actualmente, eso me consta. Pero lo que más me preocupa de todo es tu última frase. Tenemos que dejar el camino abierto a los demás. Es decir, no sé si eso quiere decir que si no se meten en el coro y si no se meten en una agrupación de música de cámara, pues que no tienen nada que hacer. No sé cómo casa el interés que estás teniendo, que desde la concejal responsable y desde tu puesto de director de la escuela de música, el interés que nos habéis dicho, bueno, si no entran en música de cámara, si no entran en el coro, que es lo que te he entendido al principio, ya veremos la fórmula. Con tu última frase final, dejar el camino abierto a los demás. Dejar el camino abierto a los demás quiere decir en un momento dado, digo, oiga, mire, como usted no se mete en música de cámara y no se mete en el coro, pues mire, pues no. Eso me parecería, a ver, que no es buscar la solución. ¿Me explico? Si lo que efectivamente se va a hacer es el que haya pasado los 12 años y no se quiera reciclar en un coro o en una agrupación de música de cámara, no tiene nada que hacer, pues nos lo decís. Y ya está. Es una teoría, es una política, es una manera de actuar. No digo que no. No sé si me parece la mejor, pero es que no sé si van por ahí los tiros. Quiero que de alguna manera me garanticéis para las personas que llevan más de 12 años dedicadas al piano y que quieren seguir tocando el piano de manera solista, si lo van a poder hacer o no. Esa ha sido sencilla la pregunta. A ver, puntualizatzerren. Uste dut, holango lehen esan dauzela, bai, gauza pare bat puntualizatzerren. Aktibitate batzuk Joseanek esan dauz adibide moduan. Adibide moduan izan daiteke zela masterclass batzuk, edo grupalak, edo kamarakoak, hainbat esan dauz adibide moduan. Baina, hasieran esan da, ustailaren hasikerarako konpromesu bat dagoala ezarrita aldan inean, gagozan egoera ikusita bebai, matrikulazioa eskatu da benei adieraztea zelan geratu da euren matrikulazioa. Hau da, lehenengo eta behin ikusi behar dugu matrikulazioa zelan geratzen dan, zenbat ikasle dagozan 12 urte ganetik dagozanak, eta deialdiagaz batera aldean joan jatzuen txostenak eta bar irakurri baduzuez, argi eta garbi azaltzen da, adibidez, a ber, nondokadan puntua, amen, adibidez, erderaz esango dut. ¿Solo se admitirá matriculación en la especialidad después de este tiempo? Sí, hay plaza disponible, es decir, no hay candidatos nuevos de la propia escuela o como un nuevo alumnado provenga o no del municipio. O sea, hau hartu dozue, zelango gauzak egingo diran, hartu dozue deialdiagaz batera. Está matriculado en las agrupaciones de la escuela. En todo caso, siempre se podría mantener matriculado en las agrupaciones instrumentales de la escuela, salvo que haya que facilitar el relevo educativo.
el que se genera en la oportunidad de dar al alumnado no matriculado en las agrupaciones que ya lo esté y reciba su acorde formación. Esta medida entrará en vigor plenamente a partir del curso 2021, si bien los tutores irán informando al alumnado que han superado los 12 cursos de la finalización en sus estudios de especialidad con nosotros. Hau da, hasikeatik esan dan moduan, 12 kurso, 12 urte egin aldira eskolan, reglamenduagaitik, eta hartu dugun konpromesua izan da agian kasu batzutan jarraitu ahal izango dabe, lekurik badago, presio askorik ez badago, eta lekuak geratu badira, eta agrupazioetan mantentzea. Zergaitik, taldekako lana be sustatu gura dalako musika eskolatik. Musika eskola be fin pedagogiko babe badauka, eta hau izan daiteke bat, taldekako lana egin gura izatea, edo egitea. Egia da, eskola batan moduan, formato pedagogikoak edo bide pedagogikoak, normalean bete ukiten dau, hasiera bat eta amaiera bat, era baten egiteko. Persona bat egon daiteke 55 urte pianoa ikasten, pianoa joten ikasten, egoteagaitik bai, baina hezkuntza prozesuak edo zikloak dauki ez, eta honetan egiten dena da, epe bat dago mugatuta, ikasketa guztietarako, espezialitatea, 12 urte, gero beste erabateko erronkak daukazuz. Zikloa pasatzea eta momentu edukatibo batetik hurrengora pasatzea baino, ez da. Gustokoa batuntzako izango da, erronka barri bat suposatzen dagoelako, beste batzuentzako agian ez. Agian ez, baina 12 urte udal eskola batentzako, urte dezentetsu dira zeo zer ikasteko. Gehiago, karrera osoa egiteko, konservatoriak be, egon badagoz. Una aclaración, solo una aclaración, por lo que puedo entendido. Si en un momento dado para la especialidad, a pesar de haber estado 12 años, si hubiese plazas libres de alumnos no nuevos, estas personas que han superado los 12 años podrían seguir si es que hay plazas, si es que no hay demanda de alumnos nuevos. Sí. Bien. Y si no, se les daría la fórmula de entrar en algún tipo de agrupación o de música de cámara. Eso está en la documentación anexa con la convocatoria. Bueno, izan da, zuk emandako azalpena, honekin ja guk egindako galdera luze erantzun da ikusten dugu. Baina bai, nola galdera guk egin dugu, bai uste dugu, edo nahiko genuke pixka gure jarrera finkatu. Guk printzipioz ikusten dugu 12 urteko epea ontzat ematen dugu, eta ontzat ematen dugu Joseanek eman dituen azalpenak, luzetxoak, eman dituen azalpenak. Eta hartutako konpromesua hori, uztailaren baterako, kontuan hartzen dugu, itxuten dugu, eta ikusiko dugu zein izango den nolabaiteko ematen zaien alternatibari. Baina gure ustez ez duguna ahaztu behar, eta nolabait ere presidenteak orain izan duena da, hau musika eskola da. Hau musika eskola da, ez da konservatorioa. Hau da, bere bizitza edo bere ikasketa guztia garatu nahi dituena beste bide batzu dauzka. Eta musika eskola da, bitarteko publikoekin, eta urriak, hau da, denentzako ez diren ahaltzen. Momentu batean heldu beharko lirateke, edo jarri beharko lirateke muga batzuk. Ados gaude, alternatiba batzuk eman behar direnarekin, eta esan dituzte bidetuko dituzte. Zentsurretan gu ados gaude. Pentsa dezakegu adibidez, edo alderatu dezakegu fadurarekin, edo getxo kirolarekin. Bertan, ikastaroak 4 urte mantentzen dira. 4 urte ez 12, 4. Eta sosketaz banatzen dira. Baten batek esan dezake ez dela berdina piano edo berdin zain. Gimnasia ritmikoa edo yoga. Bueno, hori igual piano jolearen ikuspuntuti, baina ikusten zamuzin da yoga egiten duenaren ikuspuntua. Bakarrik gure jarrera finkatzarreku. Epeak egotearena ondo ikusten dugu, gainera bitarteko publikoa dela, ez da bitarteko ofizial ba, ez da ikasketa arautua, ez da konservatorioa. Eta nola baiteko epe batzuk egon bardia, 10 urtekin azten baldin basea piano jotzen, 22 urtekin bukatzen duzu, segitu ezakezu. Hortik etorkizuna baldin baduzu, eta gian narratutako zu 8 urtekin azten baldin bazara piano jotzen, eta hortik etorkizuna ikusten baldin baduzu,
ez zara geratuko hemen, joango zara musikenera, eta musiken egongo zara 17-18 urtekin. Claro, nik 50 urtekin gustatzen baldin bazait, orain txistua berreskuratzea, berreskuratuko dut, edo pianoa, eta egon daiteke beste 10 urte, baina eske bitarteko publikoak dira. Eta gure ustez horiek ere arutu behar dira, eta bakarriko diren nahi. Paula, esa. Aun pudiendo estar de acuerdo, bueno, y agradecer por supuesto a José en sus explicaciones, que no por ser extensas dejan de ser muy interesantes. Yo lo que quería preguntar es, aun comprendiendo el límite de los 12 años y que necesitamos dar cabida a toda la gente que está demandando poder estar en la escuela de música y que hemos dicho en muchas ocasiones que no estábamos cubriendo de la manera correcta, ¿no? O al menos a nuestra manera de ver, se está quedando muchísima gente fuera. Sí que me preocupa que pueda haber gente que llevando 12 años igual no quiera acceder, como decía Javier, a cámara o sea el caso que sea, y además sean personas que por lo que sea no puedan permitirse entrar en un conservatorio o cualquiera de las alternativas fuera de la música escola de Getxo por escasez de recursos o porque son familias vulnerables o simplemente porque, bueno, con la situación actual han llegado a unos medios en los que no se pueden permitir eso si lo tenían previsto de antes de la pandemia. Entonces, entiendo que dentro de lo que se está intentando revisar y en esas conversaciones con el alumnado y con las familias se tendrá en cuenta. Pero bueno, yo sí que quería dejar un poco la constancia, ¿no?, de esa preocupación que seguro que compartimos y que en estos momentos seguramente sea una situación más grave para muchas familias que se tengan que replantear qué pasa con sus hijos e hijas que quizás se quieran dedicar a la música o quieran seguir desarrollando su cultura musical y que bueno, que necesiten de la música escola y de los recursos públicos en estos momentos porque por desgracia no pueden acudir a otros espacios. Entonces espero que para quienes les haya llegado esos 12 años, ese límite, pues podamos hacer un pequeño esfuerzo y ver cómo se puede solucionar. En ello estamos, eta asmoa da, uztailaren hasikerarako, ja eszenario oso bat matrikulazioaren arabera finkatuta ukitea, eta dagoaren arabera, aurrera pausoak emotea, danon onerako, guk ez dugu eskola lehen hasikeretik esan dugunetik, ez dugu eskola deskapitalizatu gura, ez da asmoa, baina bai kudeatu behar dugu. Eta kudeatzeko erabat, reglamentu hau 2018an onartu zanean, hori da kudeaketa erraminta bat, baliabide bat. Beraz, horretan gagoz. Besterik ez balego, amaitutzat emongo genduke gaurko batzarra. Amaituta orduan, eskerrik asko.